Hola, buenas tardes. Pues bueno, realmente estoy aquí porque nos conocimos hace tiempo, Sergio y yo, y coincidimos y digo coincidencias que no existen, que todo pasa, tiene que pasar. Coincidimos recientemente otra vez en este viaje como de redescubrimiento interno, ¿no? Digo redescubrimiento porque no te descubres, simplemente vas quitando velos de ti, velos con los que te has ido, llenando. Y menciono estos velos porque en el proceso creativo tenemos que ser tenemos que tener mucho cuidado de ir quitando estos velos si queremos llegar al centro o al corazón de nuestro trabajo, ¿no? Yo les voy a platicar un poquito sobre cómo ha sido este redescubrimiento de Tami diseñadora y Tami mujer a partir de la cerámica. Estudié diseño industrial. Después, por razones del destino, empecé a meterme mucho a innovación. Estudié Design Thinking, innovación. Hice diplomado también incluso de investigación de mercado. Y terminé trabajando para un corporativo bancario, haciendo proyectos de innovación. No sé si. Y bueno, a lo que voy con todo esto, a platicarles un poquito del bagaje, es que resulta que yo me vi en un momento de mi vida ganando bien, estando en un momento estable de mi vida, etcétera, pero también me di cuenta que estaba envuelta en una cuestión muy masculinizada de lo que tenía que hacer. Mi noción de éxito, mi manera en cómo me conducía, era muy a partir de estas características, que bueno, ya estuvieron hablando un poquito de eso, de esta dualidad que separa la feminidad y lo masculino, y lamentablemente el mundo está hecho con el puño del hombre. Estoy hablando desde la política, desde la medicina, estoy hablando incluso de la ginecología femenina. Todo lo que sabemos de nuestro cuerpo es a partir de diagramas y de conocimientos que hicieron médicos, hombres. Toda la parte incluso creativa, si bien las mujeres hemos estado y somos conocidas como iniciadoras, como las sensibles, las creadoras por antonomasia del mundo, se nos ha visto relegado un poco ese papel, ¿no? Regresando un poquito a la plática que tenía Sergio al principio sobre cómo vemos a las mujeres, cómo hacemos para que se respete, para que se ame, para ver esta parte tan sagrada de las mujeres. Pues creo que no hay nada que se pueda venerar si no lo conoces primero. O sea, si lo veneras sin conocerlo, estás hablando de fanatismo, y eso lo vemos en la religión, ¿no? Creo que es una tarea bien importante conocernos a nosotras mismas, y esa es la manera en la que nosotros podemos compartir esa educación, esa formación con nuestros compañeros, ¿no? Con nuestras dualidades. A mí me gusta llamar a nuestras dualidades. Creo que esa es la manera, bien lo decía Sergio, no creo que sea por el camino de la violencia, no creo que sea por el camino como de la corrección sin sentido. Ya hemos pasado toda la historia de la humanidad, ha sido una historia de violencia salvaje, de violencia a matar. A mí me gusta mucho mencionar esto. Se ha derramado mucha sangre en la historia de la humanidad, y es sangre de muerte. Y los únicos seres en la faz de la Tierra capaces de abonar con sangre de vida a la Tierra somos las mujeres.
O sea, eso, empezando de ahí, es un cambio de paradigma muy, muy, muy fuerte, que si nosotras empezamos a entender eso y lo vivimos, lo vibramos, y cada que salimos de nuestra casa nos amamos por completo, se refleja inmediatamente en nuestro trabajo y en las personas que nos rodean. Entonces, bueno, sí, es una invitación a partir de eso. Creo que me estoy diciendo un montón, perdón, así soy. Esto viene a raíz de que cuando yo estaba inmersa en este mundo en el que les platicaba, en el que ya estaba yo ya no, ni siquiera pensaba, solo actuaba, ¿saben? Ya no tenía este contacto con la intuición, estas corazonadas ya no existían, mis decisiones de trabajo eran totalmente lógicas, totalmente racionales, totalmente como si no se medían, ¿no? Si no medían en un papel porcentajes, no me decían nada. Y al final de cuentas eso es lo que buscan allá afuera. Afortunadamente ha estado cambiando el panorama, pero la verdad es que así es, ¿no? O sea, si es algo que no se puede medir, si tu trabajo no se puede medir en porcentajes, en dinero, no sirve. Entonces hubo un momento en el que al tratar de salir como de este estrés, me refugié un poco en la cerámica y empecé a hacer talleres, tomar talleres de cerámica con algunos artesanos y de repente o sea, mi hobby ya era lo que yo quería hacer, ¿no? Y me di cuenta que estaba retornando a toda esta educación creativa que tuve acá en la UAM, ¿no? De alguna manera estaba retomando mi camino y pues de ahí fue una decisión, dejé el trabajo, me metí otra vez a la escuela, me metí a estudiar cerámica en el IMBA, y ya no sé ni siquiera qué fue primero, si de mi reencuentro con lo femenino o simplemente esa intuición que había como guardado por tanto tiempo me llevó a la cerámica. O sea, no sé, no podría explicarlo, todavía sigo en esta búsqueda, pero lo que les puedo decir que me queda muy claro es que el estar trabajando con la tierra, con el barro, trabajar con los materiales es increíble, ustedes lo saben ya que lo están haciendo actualmente, pero cuando estás trabajando con materiales naturales hay una sinergia que no tiene parangón, ¿no? No hay manera no es lo mismo trabajar obviamente con plástico que trabajar con madera, que trabajar con arcilla, que trabajar incluso con textiles. Porque de entrada estamos hablando de organismos vivos, ¿no? Cuando tú estás trabajando en la arcilla, en mi caso, sí se empezaron a mover cuestiones energéticas. Yo sé que cuando hablamos de energía y cuando hablamos de sensaciones, tendemos a decir, ay, ya, o sea, yo voy a empezar con cuestiones mágicas, ¿no? Es muy real, se los digo porque he estudiado también química, no nada más me quedé en la parte formal. Estudié química y me sorprendió mucho ver que la composición de la arcilla es básicamente la misma composición química que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. En la arcilla podemos encontrar calcio, fósforo, potasio, elementos vivos incluso. La arcilla, para poderla trabajar, tiene que tener microorganismos que están vivos. Entonces, cuando se suben al torno, cuando están moldeando, estamos hablando de que están trabajando con vida. Y yo me imagino que eso también, a la larga, después de 3 años, estar todos los días, 8 horas trabajando con algo así, es un elemento clave. Además de que el trabajo con cerámica es súper meditativo. Trabajas muchos aspectos de tu personalidad, trabajas muchos nudos que tienes, porque de entrada, por ejemplo, el desapego.
no sé si han tomado, alguno de ustedes que está por acá, ¿ha tomado cerámica? Van a tomar, van a ver, van a tomar. El desapego, haces una pieza y puede ser que el viento, o puede ser que el agua, o puede ser que el fuego en el horno, cualquier cosa, no importa cuántas horas le invertiste, cualquier cosa puede hacer que esa pieza no salga. Y lo primero que tienes que pensar es, si te enojas, pierdes, ¿no? No, es realmente una lección de desapego súper dura, es una lección de paciencia, una lección de aceptación, porque también es caprichosa, incluso hablando en cuestiones industriales, ¿no? He estado también participando con fábricas que hacen tirajes producciones más grandes, y aún así ninguna pieza es exactamente igual que la otra. Jamás va a pasar eso cuando estás hablando de 4 elementos que transforman la materia. Siempre para poder tener un objeto de cerámica, sabes de entrada que se utilizó agua, se utilizó viento, la atmósfera, se utilizó tierra y se utilizó fuego, ¿no? Entonces, siempre que estamos hablando de elementos, va a haber un sello único en esto. Pues todo esto viene porque me parece que la creatividad y la feminidad va muy de la mano. No quisiera meterme en cuestiones de si la mujer o el hombre, por eso hablo de términos de feminidad y masculinidad, por eso hablo de energía femenina, porque como saben, existe esta dualidad en concepto, aunque todos, absolutamente todos y todas, tenemos ambos elementos todas tenemos ambos elementos en nuestra persona. A veces tenemos un poco de miedo o sentimos pena, que la pena al final de cuentas es miedo, el odio al final de cuentas es miedo a lo desconocido, de poder liberar estas características que se reconocen como femeninas, ¿no? La creación a partir de la intuición es una cuestión muy femenina, y creo que es algo que todos los diseñadores deberíamos de trabajar y ahondar y dejar de tener miedo a eso. Cuando hablamos muchas veces de diseño intuitivo, hablamos de un objeto que sea intuitivo para el usuario, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que cuando llegue lo maneje y sepa perfectamente qué tiene que usar? Sí, pero ¿cómo vas a hacer algo intuitivo si tú no te pones en el otro lado, ¿no? O sea, para ser un buen diseñador tienes que ser empático, tienes que ser una persona sensible, perceptiva, compasiva, y esas son características femeninas. Bueno, son características contienen una energía femenina. Entonces, creo que mi invitación va por ahí, ¿no? Que tratemos de contactar con esta otra parte y que la liberemos. Hombres, contactar con ella, y mujeres, tratar de liberarla. Porque muchos tendemos, a mí me pasó en la escuela, que para justificar un proyecto, yo decía, es que está chingón, ¿no? Pero no puedo presentarlo porque no sé cómo hacer todo este desglose mental y lógico que me lleve a que mis maestros lo acepten. Afortunadamente ustedes ya tienen maestros que ya son más y que ya aceptan como estas cuestiones, pero sí es bien importante que hablemos de liberación femenina, de liberación de energía femenina, porque es toda una cadena. Yo me di cuenta de manera muy personal, y después ya leyendo, que la liberación femenina tiene mucho que ver con la creatividad y tiene mucho que ver con energía sexual. Cuando liberan la energía sexual, no me refiero a que se desenfrenen y se vayan, pero o sea, cuando saben utilizar esa energía que de nosotras emerge
sobre todo en el vientre, porque cuando sienten emoción lo sienten en el vientre, cuando sienten miedo, cuando sienten mariposas en el estómago, no es el estómago, chicas, es más abajo, ¿no? Entonces, cuando nos damos cuenta que todas estas cuestiones creativas vienen desde ese centro energético en nosotras, podemos utilizar eso mismo para hacer un montón de cosas. Es como abrir la puerta de la creatividad. Y lo digo también para los chicos, ¿no? Cuando ya realmente pierden el miedo de decir, de sentir, de abordar todas estas emociones y compartirlas, incluso si tienen ustedes una pareja. Es realmente avasallador todo el camino que se puede recorrer, sobre todo cuando estamos creando. No sé si quieras. Pues no sé, algo que las iba a invitar. Tengo un último diagrama. Realmente de millones me fui súper, pero muy súper intuitiva, la vida. Solo quería comentarles que a todas las que estamos presentes, no sé si han tenido la oportunidad de ver cuál es la relación de la creatividad con su ciclo menstrual, ¿no? Por ejemplo, sé que suena loco, pero las invito a que hagan una agenda, ¿saben? Una agenda en la que van escribiendo todos los días cómo se van sintiendo, en qué día de su ciclo están, y se van a dar cuenta que hay una incidencia en cuanto a pensamientos, hay una incidencia en cuanto a el tipo de trabajo que estamos haciendo interno. Los primeros días, por ejemplo, nuestros días de menstruación, somos mucho más reflexivas, estamos mucho más guardadas, es un buen momento para a lo mejor ahondar en nuestras emociones y ponerlas ahí, no externarlas todavía, solo ponerlas ahí, guardarlas, ¿no? La siguiente etapa es cuando ya nos sentimos con ganas de, como una mariposa que ya salió, entonces quieres hacer ejercicio, tienes mucha energía, quieres hacer otras actividades, normalmente buscas salir a la calle, etcétera. Cuando estás entre el día 14 y día 21, que es cuando ya estamos ovulando, es cuando sientes más ganas de expresar ahora sí todo lo que planteaste en tus primeros días, ¿no? Y al final de cuentas, eso se consolida en los últimos días de nuestro ciclo. Esto es totalmente por experiencia. Curiosamente lo empecé a compartir con otras mujeres en talleres de cerámica, hablando ya en trabajo específico, y resultó que teníamos un montón de coincidencias. Entonces, yo no les quiero decir así es, yo las invito más bien a que lo hagan, y es bien útil para cuando se ponen a hacer proyectos, ¿no? Cuando empiezan no sé, tienen su proyecto terminal, pues a lo mejor dense ese tiempo, ¿no? Porque hay veces que quieren a fuerza llevar a término un proyecto cuando mentalmente, emocionalmente no estás en ese estado. Entonces, si nos conocemos más en ese sentido, y también, chicos, si ustedes van a tener mujeres al lado toda la vida, entonces a lo mejor también es mucho más sencillo llevarnos bien, ¿no? Y saber que hasta en cuestiones personales, híjole, a lo mejor ahorita mejor no hablamos cuestiones como de si vamos a romper o si vamos a seguir con la relación, porque no vamos a estar como tan claros. Estoy hablando, no sé, pero no sé, tal vez pasa, tal vez no, pero van a ver que no es una cuestión nada más, no es una cuestión de la luna, no es una, o sea, sí es una cuestión de la luna, pero no es tan mágica, ¿no? Es una cuestión que tiene que ver con estrógenos,
Porque las plantas, así, algo así tan sencillo les voy a poner. En el campo las personas cuando los campesinos cuando van a cosechar, cosechan normalmente en luna llena, si van a cosechar frutas, verduras, lo hacen en luna llena porque la savia sube y tienen más nutrientes los frutos. Cuando van a cosechar algo que está, papas o zanahorias, algo que vive dentro de la tierra, lo hacen en luna nueva, porque toda esta savia va abajo, ¿no? Sube en luna llena, como el mar, el agua sube en luna llena y baja en luna nueva. Lo mismo pasa con nosotros. No es una coincidencia que la luna tenga un ciclo de 28 días y nosotros tengamos ciclos de 28 días. No es una coincidencia. Entonces, cuando empezamos a entender cosas así, nuestro proceso creativo es mucho más sencillo, mucho más llevadero, mucho más fluido. Y pues solo puedo decir que un ejemplo, a lo mejor tenía que haber hablado un poco más sobre cerámica, pero yo les voy a decir en este sentido que si no hubiera sido por esto, no hubiera podido tal vez vivir lejos de una oficina, ¿no? Y decir, mi corazón está en esto es lo que voy a hacer, y ir fluyendo conforme van fluyendo también mis propios ritmos emocionales, psíquicos, hasta económicos, ¿no? Y pues ya, creo que creo que solo la invitación básicamente es eso, ¿no? Que sí, tenemos que retomar esta idea de la feminidad sagrada, pero no verla como externa a nosotros. Tenemos que saber que somos parte de esa feminidad, porque no tenemos que respetar a las mamás porque son mamás, sino porque somos parte de las mamás, no porque son mujeres, sino porque nosotros somos en parte femeninos. Y en medida que nosotras empezamos a comprender todo esto, todas estas líneas, todos estos vínculos que existen entre el universo y las otras personas, cuando nosotros nos vamos a dar cuenta que somos unidad y comunidad, pues no va a haber violencia. Por eso he pensado, y ya para terminar, que el verdadero reto del feminismo es terminar con el feminismo propio, ¿no? Es decir, las feministas, porque yo me considero una, vamos a ser felices cuando ya no haya por qué luchar. ¿Me explico? El día que exista una equidad real, entonces el feminismo tiene que desaparecer. Y creo que eso es a lo que apuntamos, que se reconozca qué es lo que está pasando. Por cierto, una nota al pie, hay una película buena que se llama No soy un hombre fácil, está en Netflix. Y es una comedia, está muy boba, pero véanla si pueden. Cambia todo, es exactamente ver como todo el panorama, pero al revés. Ven corriendo a chicas sin playera, ¿no? o a los chicos que se meten están llenando sus citas para depilarse y suena ridículo, se ve todo lo que estamos haciendo, cómo estamos viviendo es ridículo cuando te das cuenta que realmente somos todos, estamos, y no hay diferencias. Entonces, yo me voy a callar. Muchas gracias. Vamos a terminar. Creo que sí, en algún momento te invité a platicar de la cerámica. Cada vez nos descartamos de la cerámica, pero confío plenamente en la intuición femenina y que este sea una muestra. Yo creo que lo que nos has compartido es suficientemente valioso para todos. Muestra esa idea que queremos platicar también en esta plática, en cómo confiar más en la intuición, cómo confiar más en esta parte que no entendemos todavía, pero que ahí está presente, ¿no? Y no entendemos muy bien a las mujeres, y creo que ellas mismas entienden en muchas ocasiones, pero no por eso descartar el valor y las
sabiduría que podamos rescatar de ella. Me gustaría nada más unos últimos minutos por si alguien quiere cuestionar, dar alguna pregunta. ¿Por qué más? Bueno, yo he estado en todas las mesas esta mañana. Creo que hay una intención de incluir a la diferencia, pero no solo es hombre y mujer, hay un abanico enorme. Y creo que la forma más rápida de obtener justicia es dando justicia al otro. Y nosotras estamos centradas en buscar la equidad, en tener justicia, en buscar las condiciones idóneas, pero no mencionamos en el discurso al hombre. ¿Por qué no hablar de una sacralización de lo masculino? Además de que no solo las mujeres, o sea, yo no estoy en contra de lo que digo, sino que creo que hay que unir los dos discursos. Porque si yo fuera un hombre, iría triste de que aquí no se me habló de las maravillas del ciclo, sobre mi poder creativo. La mujer puede generar ciclos, en un hombre no. Entonces, creo que hay que, siempre en el discurso, referir al otro. Si no buscamos que los hombres también sean dignificados y sacralizados, jamás vamos a tener esa crisis. Sí, creo que los hombres hemos hecho las cosas a una manera, como lo hemos entendido, ¿no? Y nos hace falta reflexionarlo desde el otro género. Que nos enseñen a lo mejor las mujeres acerca del ciclo, acerca de... Yo también creo que tengo mis propios ciclos. Altero también en las ondas, no sé. Pero confío en eso, ¿no? Que tengo también mis propios ciclos, que de repente hay una voz interna que quiere hablar y reflejo mucho en ese sentido femenino. Entonces, ¿por qué no aprenderlo desde su experiencia, desde la experiencia que han tenido las mujeres de trabajar más con ese energía femenino? Y la propuesta es esto, ¿no? El balance entre las dos energías, entre los dos extremos, los dos polos, ese yin-yang social. Gracias a ti. Adelante. Bueno, yo estoy también haciendo las cosas. Y me gustó bastante entender primero o ver el diseño desde este lado femenino, ¿no? Porque si no es diseño de modas, pues pensamos que es como atribuido a los hombres, ¿no? ¿Quiénes diseñan? Y también las modas, ¿no? También quiénes son los que diseñan. Pero sí me gustaría, o a mí lo que me hubiera gustado ver un poco más, es como ese diseño donde se expresa lo femenino, o sea, donde se nota así por botones de femenino, ¿no? Porque pues todo, digamos, las ciudades, carreteras, todo está diseñado a los hombres, ¿no? A la cuestión masculina. Entonces yo creo que, no sé, los diseño, quizás sea como la tarea, ¿no? A partir de ahorita, como diseñar lo femenino, ¿no? Que se vea, que se note, que empiece ese diseño de lo femenino, que empape a todas las, no sé, las ciudades, toda la planeación. Entonces eso es lo que me hubiera gustado, pero con los problemas que vi, con los que viste, también. Muchas gracias. Sí, yo tomo tu invitación. Sí, es algo que debemos de hacer y estamos descubriendo cómo hacerlo. Entonces, vamos a inventar estas nuevas rutas. Bueno, nada más retomando la intervención de la chica, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, creo que sería buenísimo que los hombres pudieran... hay muchos hombres, Sergio entre ellos, que ya está trabajando sobre esa masculinidad sagrada que nosotras tenemos mucha masculinidad sagrada, que es lo que en lo personal, el tener el sobrepeso de lo masculino en mi vida fue lo que a mí me hizo regresar un poco. Entonces, totalmente, o sea, hay que abogar porque ambos, todos, ¿no? Nos conozcamos a partir de esa parte mucho más espiritual y así trabajar al respecto. Y ahora lo que mencionabas es totalmente cierto. Por ejemplo, hace poco justamente estaba pensando, todos estos instrumentos ginecológicos están hechos con nombres. O sea, un pato ginecológico es exactamente el mismo que se inventó fue el primero, y es el mismo diseño. ¿Y por qué las mujeres no estamos metidas en eso? ¿No? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estamos
empezando a diseñar cosas súper ergonómicas para depilarnos, pero para lo que lo usamos todos los días, que es, no sé, o que nos afecta mucho para tener un autocuidado mucho más constante, propio, para ser más autogestivas. Por ahí nos estamos perdiendo un poco como diseñadoras industriales. Entonces, también igual es una invitación a todas las que están acá, que vayamos a lo mejor lo más próximo de nuestra realidad. Y una última cuestión. Les agradecemos a todos por venir aquí, echarse todos nuestros choros, compartir un poco esta plática. Gracias por considerarlo y bueno, los invitamos también a ver lo sagrado del femenino.